¿Qué tan fiel fue la segunda temporada de Un héroe débil al webtoon Weak Hero? Hola entusiasta, hoy vamos a analizar en profundidad la segunda temporada del drama coreano Un héroe débil de Netflix y compararla con su obra original, el webtoon Weak Hero. Si ya viste la serie o leíste el webtoon, sabrás que hay muchos detalles importantes que los conectan, pero también bastantes diferencias. En este video vamos a desmenuzarlos uno a uno. Si amas esta historia tanto como yo, quédate hasta el final, porque esto se pone intenso. Hablemos de los personajes en el drama y sus contrapartes en el webtoon. Por cierto, te alerto, este video contiene spoilers, así que, si decides quedarte, avanza con mucho cuidado. En el drama, nuestro protagonista es Jung Seon, y en el webtoon es Jung Gray. En esta segunda temporada del drama, Seon hace nuevos amigos y se enfrenta a una organización llamada La Unión. Lo mismo sucede en el webtoon. Sin embargo, en el drama, Seon no es tan hábil en las peleas como su contraparte en el webtoon. Y es que Gray, después de haber sufrido mucho con la tragedia de Steven, entrena y se fortalece al 100%. Esto lo vemos en el capítulo 35 del webtoon. Gray ya en la preparatoria no se deja amedrentar por los bravucones y a medida que avanzan los episodios va enfrentando a cada uno de los integrantes de la Unión con una tasa de éxito alta, llegando a ser apodado como la Mamba Blanca de Unyang, siendo reconocido y respetado por los pandilleros y vándalos de la Unión. Tanto en el drama como en el webtoon vemos un crecimiento del personaje. Tal vez me hubiera gustado ver un poco más de Gray en Seon, como esa habilidad de planear tan rápido antes de caerse a madrazos con los maleantes. Su pelea con Jung Seon-ye en el drama termina siendo un empate, mientras que en el webtoon él es el vencedor. Una escena interesante del drama es cuando Seon es atropellado por un camión. Mientras se encuentra en un estado de inconsciencia, lo podemos ver en el ring donde Suho fue lastimado por Bong-seok. La cuestión aquí es que justamente Bong-seok se aparece en el lugar, y esto podría significar dos cosas. La primera es que en lo más profundo de la psiquis de Seon aún se culpa por no detener a Bong-seok. La segunda es que es el fantasma de Bong-seok, y Seon se encuentra en una especie de limbo. Recordemos que el padre de Bong-seok le dijo a este que cuando llegara al extranjero hiciera lo que quisiera, incluso morirse. Esta escena es exclusiva del drama. La escena en donde se encuentra Baek-jin en su oficina y le habla sobre despejar la variable, la podemos ver también en el webtoon, sobre todo en el capítulo 267, en donde recuerda haber hablado con Donald sobre el mismo problema de matemáticas. Este recuerdo le viene tras la muerte inesperada de Donald. Seguimos. En el drama, Park Hun-min es en el webtoon Ben Park. La personalidad de Ben en el webtoon se asemeja a la del típico protagonista shonen, una persona esporádica y extrovertida que nunca se rinde ante una buena pelea. Ben es profundamente compasivo, se preocupa mucho por sus amigos y a menudo se enoja o se preocupa por ellos. Nunca duda en ayudarlos e intenta aliviar su estrés y sus problemas escuchándolos y ofreciéndoles consejos. Estas características son muy similares a su contraparte del drama. Una diferencia entre ambos es que en el webtoon Ben practica fútbol, mientras que en el drama, Hyun-min practica básquetbol y es fan de Slamdunk. Otra diferencia muy resaltante entre el webtoon y el drama es que en el webtoon, Ben no es amigo de la infancia de Donald Na, como se nos muestra en el drama, en donde Hyun-min y Baek-jin sí lo fueron y comparten un pasado oscuro. Otro dato curioso es que en el webtoon hay un personaje llamado Toshiki. Este personaje tiene un papá que es dueño de un pequeño restaurante de pollo frito, el cual se ve perjudicado por una denuncia de unos menores que refieren haber recibido alcohol por parte del dueño, ocasionándole problemas a Toshiki y a su padre. En el drama se nos presenta esta referencia en donde podemos ver al papá de Hyun-min como el dueño del restaurante de pollo frito, el cual se ve perjudicado por una trampa que le hace Baek-jin, en donde envía a unos menores de edad a comer al restaurante y a pedir alcohol. Para su mala suerte, estos lo denuncian a la policía refiriendo que son menores de edad y que el señor les ofreció beber alcohol. En el drama, Seon Jun-tae es en el webtoon Eugene Gale. Tanto en el webtoon como en el drama, este personaje es el compañero de Seon, Jung Gray, en el aula de clases. A medida que avanza la trama, este se convierte en un gran amigo para Seon y en el resto de los chicos. A diferencia del webtoon, en el drama, Seon Jun-tae es obligado por Seon Hyun-man a robar los celulares de los estudiantes de la preparatoria para sus negocios turbios. Sin embargo,
Este en un principio se niega a robar el celular de Sean, porque los rumores decían que Sean había desvivido a un compañero en su antigua escuela. Pero debido al acoso de Hyo-man, este termina robando el celular de Sean. Más adelante, este se arrepiente de lo sucedido y un día decide regresar todos los celulares robados, a lo que Hyo-man lo muele a golpes. Para su suerte, Sean termina interviniendo y defendiéndole de Hyo-man. De allí en adelante se empieza a forjar su amistad. En el webtoon, si bien era acosado, Eugene jamás trabajó para Colton e intenta desde el inicio volverse amigo de Grey, lo que resulta con el tiempo la mejor decisión tomada. En el drama, Go Hyun-tak es en el webtoon Alex Go. Ambos personajes son el mejor amigo de Ben Park, tanto en el webtoon y en el drama, quien es Park Hyun-min. En el webtoon, Alex es irascible y de mal genio, conocido por superar sus peleas con pura valentía y coraje. Se ha apaciguado un poco después de la secundaria e ignora las habladurías que antes lo enfurecían. También es bastante impulsivo y se pelea fácilmente. A pesar de su mal genio, es muy cariñoso con sus amigos. En el drama, es una característica que su personaje, Go Hyun-tak, conserva. A diferencia del drama en donde este practica básquet, en el webtoon practica fútbol junto a Ben Park. Luego tenemos a An Soo-ho. Soo-ho es un personaje creado por dos personajes del webtoon, Steven An y Gerard Jin. Tanto en el drama como en el webtoon, en esta temporada, aún está en coma. En el drama podemos ver que despierta un año después de los acontecimientos con la unión. Sean y sus amigos lo van a visitar al hospital. Soo-ho se encuentra en el jardín del hospital en una silla de ruedas. Él le pregunta a Sean si todo está bien y que quiénes eran los chicos que estaban con él, a lo que Sean le dice que son sus amigos. En el webtoon, en el capítulo final, el 267, podemos ver cómo John Gray se reencuentra con Steven en una cafetería, mientras sus amigos lo esperan afuera. Soo-ho también representa al personaje de Gerard Jin, porque en la primera temporada del drama se nos revela que Soo-ho practicaba taekwondo y estuvo a punto de ser profesional. Al igual que su contraparte del webtoon, Gerard Jin también es un excelente peleador, conocido por sus técnicas de roundhouse, push kicks, side kicks, front kicks, ace kick, spinning back kick, spinning hop kick, ganándose el apodo de Hot Foot Jin, técnicas utilizadas en el taekwondo y en el kickboxing. Aparte, guardan una similitud muy importante. Ambos duermen en clases y en la misma posición y con la almohadita que puedes colocar los brazos dentro. En el drama, Choi Hyun-man es un personaje fusión de dos personajes del webtoon, Colton Choi y Philip Kim. En el webtoon, Colton Choi no es más que solo el bravucón del aula. Respeta a Philip Kim, quien es supuestamente el líder pandillero de la preparatoria en Yang. En el drama, Choi Hyun-man no es solo el bravucón del aula de Sean, también se encarga de hacer negocios turbios dentro de las instalaciones de la preparatoria, como robo de celulares. Todo esto lo hace con el fin de ingresar a la unión, algo que comparte con el personaje de Philip Kim del webtoon. Ambos querían pertenecer a la unión. En el drama, Yeon Seung-jet es en el webtoon Lobo Kyon. Tanto en el drama como en el webtoon, Lobo es un individuo muy arrogante que desprecia a quienes son o actúan con debilidad. Disfruta infligiendo dolor hasta el punto del sadismo y a menudo se le muestra sonriendo alegremente mientras golpea a sus subordinados y a otros. Si bien disfruta de la violencia, se aburre rápidamente si alguien con quien se pelea no le supone un desafío. Tras su derrota ante Grey, parece haber desarrollado un gran respeto por su voluntad y fuerza, comentando qué tipo tan gracioso, en lugar de mostrar enojo por su respuesta. También tenemos un personaje exclusivo del drama. El señor Choi Chong-gang es el jefe mafioso que está por encima de la unión. Nae Bat-jin debe rendirle cuentas a él como cabecilla de la unión. A diferencia del webtoon, en el drama la unión está por debajo de esta organización mafiosa llamada Cheon-gang. En el drama, Nae Bat-jin es un personaje fusión de dos personajes del webtoon, Donald Na y Jimmy Bai. Mientras que en el webtoon, Donald Na es quien controla todo, es jefe de la unión, domina todas las secundarias de su territorio y aparte hace negocios con varias empresas, en el drama, Bae-jin debe rendirle cuentas a la mafia organizada de Cheon-gang. Al igual que su contraparte del drama, es un estudiante prodigioso y reconocido por su talento. Los maestros y autoridades académicas sienten admiración por él. Lo reconocen como un estudiante modelo. En el drama cambia un poco su historia de origen, en donde vemos que es amigo de la infancia de Park Hyuk-min, y este le enseña incluso a pelear.
Llegado a un punto, se separan debido al cambio de personalidad de Baek Jin al querer más control y poder, mientras que Hyun-min solo quiere vivir una vida tranquila sin peleas. Sin embargo, Baek Jin lo considera aún su amigo, y en esta segunda temporada del drama podemos ver cómo acecha a Hyun-min para que se una a la unión y trabaje para él en sus negocios turbios. Este personaje en el drama no solo representa a Donald Na, sino que también presenta ciertas características del personaje Jimmy Bae, ya que en el webtoon podemos ver la pelea entre Jimmy Bae y Ben Park, que es Hyun-min, cuando estudiaban en la secundaria, en donde podemos ver la escena del doble golpe de cara idéntico al que vemos en el drama entre Baek Jin y Hyun-min. Tanto en el drama como en el webtoon, él es derrotado finalmente por la banda de chicos de la preparatoria Unyang. Sin embargo, su muerte es diferente. En el drama nos dan a entender que el señor Choi lo mandó a desvivir debido a su fracaso en la unión y de que algunos negocios turbios salieran a relucir. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando Lee Bo-kyung le pregunta al señor Choi si sabe dónde está Baek Jin, este le dice que no lo sabe. Sin embargo, nos movemos a la escena del funeral y podemos ver coronas funerarias de Cheongga. Mientras que en el webtoon, tras haber perdido contra Young Grey y los chicos, Donald Na los busca nuevamente para la revancha, y al encontrarlo, les grita desde la calle que quiere volver a pelear, a lo que Grey le grita que se aparte de ese lugar porque se acerca un camión. Lastimosamente su reacción es muy tardía y se resigna a ser atropellado por este, causando su inevitable muerte. El final de temporada del drama me deja un sabor amargo, porque me hubiera encantado ver más desarrollo de la historia, sobre todo porque se omitieron muchos personajes del webtoon y enfrentamientos. Sin embargo, la segunda temporada, aún con algunas carencias, hace que funcione bien el ritmo de la historia. Sinceramente pienso que se ajusta mucho más a la realidad. Me hubiera gustado ver al personaje de Baek Jin con los tatuajes. Era lo que yo esperaba tras la escena postcrédito del capítulo final de la primera temporada, en donde nos muestran supuestamente a Donald Na interesado por nuestro protagonista. Supongo que por temas culturales decidieron descartar el tema de los tatuajes y crear el personaje de Baek Jin un poco más recatado y no tan llamativo. A pesar de que la segunda temporada finaliza algo similar como el webtoon, siento que la escena postcrédito nos deja carta abierta para una tercera temporada, en donde podríamos ver más desarrollo de los personajes y el posible enfrentamiento contra la mafia Cheonggan, quienes son los causantes de explotar a los estudiantes de las preparatorias e introducirlos a este mundo de negocios turbios generadores de grandes ingresos. Ya algo parecido vimos en la primera temporada, en donde los chicos logran desarmar a un mafioso llamado Gil-soo. Él se encargaba de embaucar a los estudiantes de las secundarias a través de una aplicación de casino online, y si no tenían cómo pagar, pues se veían obligados a trabajar para él. Y esta historia es exclusiva del drama. Aunque pensando un poco más y tratando de hacer conexiones entre la escena postcrédito de la primera y segunda temporada, tengo una teoría de lo que podría verse si hacen una tercera temporada. Recordemos que Gil-soo tenía un socio que le ayudaba a manejar la aplicación del casino online desde el extranjero. Quizás su socio es el personaje tatuado que vemos en la escena postcrédito de la primera temporada y no es Baek Jin como pensábamos. Y es que es posible. En esa escena, el tatuado tiene la foto de Sean en su celular y lo tiene identificado, mientras que Baek Jin no conoce a Sean, salvo cuando comienza su amistad con Hyun-min. Y si esto es así, tendría sentido que veamos una asociación entre el mafioso extranjero y el mafioso del señor Choi, ya que gracias a Sean y compañía, sus negocios fueron frustrados. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Te gustó la segunda temporada de Un Héroe Débil? ¿Crees que Netflix confirme una tercera temporada? Yo espero que sí. Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un me gusta y suscribirte. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Bye bye.